¿Cuánto han venido a alabar al Señor? Nos ponemos en pie que esta mañana para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Con gozo y alegría. Dios es un Dios fiel. Gloria.
Hoy vamos a estar hablando, como dicen sus notas, acerca de la adoración teocéntrica. Y teocéntrica es una expresión fancy para decir enfocada en Dios, centrada en Dios. Es la adoración bíblica. Y le voy a invitar a que vaya a su Biblia, Marcos capítulo 11, porque vamos a estar hablando de esto en el contexto precisamente de lo que se recuerda este día, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Mateo 11, del 15 al 19. Marcos 11, del 15 al 19. Dice la palabra de Dios, verso 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Que el Señor bendiga su palabra divina en nuestros corazones, su palabra divinamente inspirada en nuestros corazones. Como les decía, hoy es ese día del año que da inicio a la celebración cristiana de la Semana Santa, el tiempo en que nos enfocamos en recordar los eventos de Jesús en su camino a la cruz, y se enfatiza esta última semana como el camino de Jesús a la cruz. Pero desde el momento en que Jesús nació a este mundo, su andar tenía como destino la cruz. Así que en todo momento Jesús anduvo en el camino a la cruz. Es el tiempo que nos enfocamos en los eventos de los últimos días, que incluye su
crucifixión, también su sepultura y obviamente su resurrección. Pero a este día en particular se le llama el Domingo de Ramos porque los evangelios dicen que en ese día Jesús entró triunfalmente a Jerusalén cabalgando en un pollino hijo de asna. Las multitudes pues le recibieron y unos tendían sus mantos en el camino y otros cortaron ramas de árboles y las tendían por el camino para darle la bienvenida a aquel que venía en el nombre del Señor, aquel que en realidad es y era el Señor mismo. Pero quiero que hoy pongamos la atención en lo que Marcos dice que pasó después cuando Jesús entró en la ciudad. Dice Marcos que Jesús entró en Jerusalén, en el templo, y al anochecer se fue a Betania y al otro día regresó a la ciudad. Y en esta segunda ocasión toma un lugar, un evento que es muy conocido por todos. Pero hoy vamos a ver lo que esa historia o esa porción de la historia nos enseña a nosotros en cuanto a la verdadera adoración. En cuanto a la verdadera adoración. Existe mucha confusión en relación a la adoración. Y esto es algo que nosotros necesitamos tener claro. Si nosotros queremos adorar a Dios correctamente, bíblicamente, necesitamos aprender, necesitamos explorar lo que la Biblia dice y extraer de ella lo que dice en relación a la adoración. Hay personas, por ejemplo, que se han acercado a mí, me han hablado de su experiencia en tal o más cual iglesia. Fui a tal iglesia y han descrito, por ejemplo, la banda de música, tremenda banda, tiene tremenda orquesta, el coro, el escenario, la calidad de la música, la calidad de todo lo que hace, el humo que sale por debajo de la plataforma, no sé, me han dicho, tremenda adoración que tiene esa iglesia. Y la pregunta que yo me hago es, ¿entenderá esta persona lo que realmente la adoración es? ¿Por qué nosotros tenemos la tendencia a medir lo que es adoración usando estándares que muchas veces son hasta estándares del mundo? La calidad de la audiencia, la calidad de la música, el escenario y todas estas cosas. Y en otros extremos pensamos que la buena adoración tiene que ver con el tipo de música que cantamos, especialmente el tipo de música que a mí me gusta. Y en ocasiones nos vamos a extremos en los que nos encontramos, si no juzgando, al menos en el borde de juzgar a quienes no cantan lo que a mí me gusta o no cantan el tipo de música que a mí me gusta, y en tal manera que llegamos a decir cosas como eso no es adoración. Y la pregunta es ¿por qué suceden estas cosas? Sencillo, porque se nos ha enseñado mal en muchos de los casos. Y este pasaje de hoy nos va a ayudar a entender un tanto que la adoración no tiene que ver primariamente con expresiones externas, sino con actitudes internas del corazón, más aún del espíritu. Y entonces vamos a ver aquí en esta historia que para empezar Jesús llegó al templo y lo vemos haciendo cosas que si la Biblia no dice que es Jesús, nosotros no lo hubiéramos creído. Que llegó y volcó las mesas de los cambistas, y dice Juan incluso que tomó unas cuerdas e hizo un azote y regó las mesas y formó, como diríamos en Puerto Rico, donde nací, tremendo revolú, ¿no? Y alguien puede decir, eso es violencia, eso Jesús no lo pudo haber hecho. Y algunos han querido incluso convencernos de que eso realmente no pasó, porque eso no va acorde al carácter de Jesús, paz, príncipe de paz, y aquí lo vemos. Pero la realidad es que pasó, la Biblia lo dice, sucedió de esa manera. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? Bueno, para entender y tener la respuesta y aprender de ello, necesitamos entender el significado del templo, la relevancia del templo, lo que el templo representaba para aquel pueblo, porque nosotros nunca vamos a entender por qué Jesús hizo lo que hizo a menos que entendamos qué significaba ese templo. Y el templo, es obvio, no era cualquier cosa, no era un edificio cualquiera, no era un edificio multiuso, como las iglesias hoy en día acostumbran a hacer, que un día es santuario y el otro día es comedor, que un día es santuario y el otro día es, no sé, para jugar tenis.
Este no era el concepto. El templo era el lugar que desde tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, Dios había establecido y Dios mismo había designado ese lugar para que su gloria y su presencia habitara entre su pueblo. El templo no contenía obviamente la totalidad de la gloria ni la totalidad de la presencia, porque el Señor llena el universo de su gloria y su presencia. Eso no hay edificio en la tierra que pueda, ni la tierra misma, ni el universo completo puede contener su presencia, la magnitud de su presencia y la magnitud de su gloria. Pero este era un lugar para que el pueblo experimentara, tuviera allí un encuentro con Dios. Un lugar donde las generaciones vendrían a adorar al único y verdadero Dios, a rendirle culto, a ofrecer sacrificios, pero sobre todo a ofrecer sus oraciones. Si usted está familiarizado con Israel, usted debe haber escuchado acerca del muro de los lamentos. El muro de los lamentos es el lugar donde se congrega la gente hasta estos días, precisamente de cualquier religión, especialmente los judíos. ¿Y sabe por qué se llama así el muro de los lamentos? Bueno, hasta el día de hoy, en este momento, la parte interna del monte donde estaba el templo, donde va el templo, no pertenece a los judíos, no es de ellos, es de musulmanes. Y ahí están ellos son los dueños y los amos de eso ahí. Son los judíos, quedan de la parte de afuera del templo y ellos van a esa parte del muro y van allí precisamente a lamentarse porque ellos no tienen la posesión y el derecho a lo que les pertenece establecido por Dios. Por eso se llama el muro de los lamentos. Allí van a lamentarse, a orar con súplica, con clamor, con llanto. Tuve el privilegio de estar allí hace unos años atrás. Poner la mano en ese muro no tiene magia alguna, pero está lleno de historia y está lleno de estas realidades. Es el muro de los lamentos. Y significa todavía eso para los judíos. Y la parte interesante de esto es que esa parte del muro es la parte, yo tenía una imagen para mostrarle, pero se me olvidó subirla en el sistema. Es la parte que queda, ese muro, es la parte que queda detrás de donde estaba el atrio de Israel, pero delante del atrio de Israel, en esa misma dirección, en esa misma parte, estaba el lugar santísimo. Así que imagínense, este pueblo va allí a lamentarse, todavía a orar. Obviamente nosotros sabemos que Dios, luego de la venida del Señor Jesucristo y del Pentecostés, Dios se ha construido otro templo. Alguien dice amén esta mañana. En el Antiguo Testamento Dios tenía un templo para su pueblo. En el Nuevo Testamento tiene a su pueblo como templo. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros no tenemos que lamentarnos, pero el punto es que si alguien quería tener un encuentro con la presencia, un encuentro con la gloria de Dios, el lugar donde iban a hacerlo era al templo. Y las personas viajaban de lugares lejanos, remotos, por días y días, porque ese era el lugar donde tenían que ir. Y el día de festividad religiosa, la multitud era tan numerosa, tanta gente y de tantos lugares que no se podía contar. Eso es lo que está pasando en el contexto en que Jesús llega triunfalmente a Jerusalén. Es una festividad y es debido precisamente al significado y el valor del templo, que entonces nosotros, ahora que sabemos lo que el templo significa o significaba, ahora podemos entender por qué Jesús hizo eso. ¿Tiene sentido? Claro. Y ahí llegamos entonces a la profunda enseñanza en relación a lo que la verdadera adoración es. La adoración teocéntrica. Una adoración teo de Dios, céntrica, enfocada en Dios. Una adoración cuyo centro, cuya meta es Dios mismo. Y lo primero que aprendemos de esto es que Dios, obviamente, es el centro de nuestra adoración y nosotros necesitamos, por lo tanto, reconocer, y voy a usar una palabra que como se ha olvidado del argot cristiano, reverencia, la palabra reverencia. Nosotros reverenciamos
la presencia y la realidad de la grandeza de Dios. Nosotros leemos rápido y nos enfocamos en la parte que más nos llama la atención cuando leemos esa historia. Y Jesús volcó las mesas y las sillas, los que vendían palomas y dinero, de los que conectaban y cambiaban dinero. Pero si usted va al verso 16 se va a dar cuenta de lo que pasa después. Dice verso 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Usted se había fijado en esa expresión? Y se ha preguntado, ¿y eso de qué es lo que es eso? Bueno, imagínense esto. Usted ha estado allí, usted es un judío más y ha estado allí todo el día haciendo su negocio. Y es la hora de cerrar la venduta, de cerrar el puesto de su negocio, lo que sea que tenía, e irse a casa. Pero usted está en el lado opuesto, donde usted está ubicado, toda esa zona de ahí, donde usted tiene sus negocios puestos, está en el lado opuesto de donde usted vive en la ciudad. Y usted necesita llegar a su casa, pero son las 5 de la tarde, tengo que tomar un atajo, voy a irme por el camino más corto, empaco mis utensilios, mis andaribeles, mis cachivaches, amarro mi burro en la carreta, ¿verdad? Y le digo, esposo, muévete. No, amarro el burro en la carreta, lleno todas las cosas ahí y digo, bueno, mi casa, si me voy por el camino que debo irme, me toma 1 hora. Pero yo puedo llegar en 10 minutos si atravieso por el templo. ¿Se da cuenta ahora? Ahora aquí la cosa cambia. Y si eso es lo que usted hubiera hecho, pues simplemente estaría haciendo lo que todos aquellos comerciantes hacían. Esa era la costumbre. Desarmaban sus kioscos, empacaban sus cosas, sus carretones y vámonos por aquí porque por aquí es más corto. Y usted dirá, ¿y qué tiene de malo eso? Usted tiene ahí en sus notas algo que dice el comentario bíblico Matthew Henry, me llamó mucho la atención. Fíjense lo que dice Matthew Henry. Los judíos reconocían que una de las muestras de honor debidas al templo era no hacer del monte santo o de los atrios del templo lugar de paso común o de acarreo de objetos. El hacer del atrio un cómodo pasadizo de un lado a otro era profanar el templo. Obviamente no atravesaban el atrio de los sacerdotes, ni el lugar santo, ni el lugar santísimo, ni el atrio de Israel, no, pero se iban por el atrio mismo de los gentiles incluso. Pero aún hacer eso era profanar el templo. Y ese es el problema. Querían usar y usaban el templo, los atrios, como un atajo. Y esto, ¿qué nos dice a nosotros? Que para aquella gente no significaba nada. Y en el mejor de los casos, se les había olvidado que ese no era un pasillo o un camino común y corriente, que ese era un lugar santo, un lugar de adoración. Y en el peor de los casos, no les importaba para nada lo que era aquel lugar. Era irrelevante para ellos el hecho de que Dios había designado aquel lugar, atrios incluidos, los patios, los courts, como quiera llamarle, como lugar santo, como lugar de la morada de su gloria, como lugar de la morada de su presencia. Y yo no puedo imaginarme cómo fue que Jesús a aquella multitud de comerciantes, vendedores y compradores les impidió pasar. Yo no sé cómo los hizo, pero yo sé que es Dios. Alguien dice amén. Y lo hizo. Y con eso les está dando el claro mensaje. Este no es un lugar de tránsito común y corriente. Este no es un camino cualquiera. Creo que se me apagó el lugar. Este no es un lugar para andar por él como quien anda por cualquier camino. Este no es un lugar de arrastrar carretas. Este no es un lugar de cargar utensilios. Este no es un lugar de negocio de vendutas. Este no es un lugar cualquiera. Este es un sitio donde nosotros venimos a postrarnos delante de la gloria y la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y adoramos al Dios que santificó este lugar y designó este lugar. Y aquí nos permite pensar entonces, nos muestra algunos aspectos de lo que es la falsa adoración. Vamos a ver lo que es la verdadera adoración en un minuto, pero primero vamos a ver 2 aspectos de la falsa adoración.
En primer lugar, es negligente y apática a la presencia de Dios. Esto es duro, ¿no? ¿Qué es la negligencia? Bueno, el diccionario dice que es el descuido u omisión en el cumplimiento de una responsabilidad. Por ejemplo, una conducta negligente es la que muchas personas realizan a diario, y espero que ninguno de ustedes sean que van manejando y mandando textos. Por ejemplo, eso es negligencia. ¿Por qué? Porque no estás considerando lo que puede resultar de eso. Bueno, quizás no debía haber mencionado eso como un ejemplo, pero quiero mostrarles una conducta negligente, pero además es descuido. Además dice la definición que es omisión. No hace lo correcto, no hace lo que le corresponde hacer. Y este es el problema. Presta atención a este cuadro, porque estas personas entraban y salían, caminaban y atravesaban el templo como un atajo diariamente. Eran negligentes, eran descuidados, eran apáticos a la presencia de Dios. No les importaba simplemente. Y esta es una actitud que en muchas ocasiones Dios reprende, incluso en el Antiguo Testamento. Un pueblo que había caído en la rutina, un pueblo a quien Dios reprende. Usted vea, por ejemplo, Isaías capítulo 1, Malaquías capítulo 1, donde en síntesis Dios le reprende por ofrecer sacrificios y ofrendas, ofrecerlos de manera descuidada, como para cumplir, bueno, ya déjame ir el domingo a la iglesia porque no me queda de otra, ya salgo de esto, ¿no? Y les dice, sus ofrendas y sus sacrificios no significan nada para mí. Esto es duro, Dios le dice. Yo detesto lo que ustedes traen, porque ustedes no lo hacen con el corazón correcto. Y usted y yo necesitamos entender el peligro de ser negligentes y de ser apáticos a la presencia de Dios. Y esta afirmación en relación a la falsa adoración está basada en algo que estuve hablando con Juan David precisamente esta semana. Y se lo puse ahí, algo que Juan David escribió y puso en algún medio social y me lo compartió. Y él dijo esto: la apatía y la negligencia son los peores vicios que azotan a los cristianos hoy. El sentido de complacencia hace que muchos de nosotros nos sentemos como espectadores y perdamos la urgencia de nuestro llamado. Que nos sentemos como espectadores, que seamos negligentes, apáticos a lo que Dios nos ha llamado a hacer, a lo que Dios espera de nosotros, un pueblo de adoradores. Y dice, cuando es así la actitud, lo que tú me ofrezcas, lo que tú me des, no tiene significado para mí, no tiene valor para mí, yo no lo acepto, por lo tanto esa adoración es falsa. Y nos convierte en espectadores desconectados y desinteresados. La falsa adoración es negligente y apática a la presencia de Dios. Y como resultado, el B, número 2, es irreverente ante la grandeza y la santidad o majestad de Dios, todas esas cosas incluidas. Preste atención a esto. Esta gente vivía su vida y hacía sus negocios y andaba por el templo sin importarle nada lo que aquel lugar era. De hecho, al venir al templo a adorar, se requería que las personas se prepararan espiritualmente para venir al templo a adorar. Tal es así que hay salmos que se escribieron para que el pueblo se preparara para la adoración. Oraciones para autoexaminarse. No podía llegar como quiera. Había que prepararse. Hermanos, voy a hacer un entre paréntesis aquí, porque ese es el anhelo de mi corazón. Yo sé que es bueno que nos saludemos antes de empezar el culto, pero le voy a decir, el mayor encuentro que usted vino a buscar aquí no fue el encuentro con su hermano a quien no ha visto en una semana, fue con Dios. Y lo que tiene que preparar es su corazón para comenzar el servicio. Y cuando empiece el servicio, yo estar ya conectado, espiritualmente preparado, condicionado, porque yo no voy a perder mi tiempo y yo voy a encontrar lo que yo vine a buscar, un encuentro con Dios. Así que de ahora en adelante le digo, cuando el reloj empiece dando 5 minutos, no hable con nadie, hable con Dios, prepare su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque esta gente estaba así y no se daba cuenta. Para ir al templo había que prepararse, había que autoexaminarse. Lea el Salmo 15, da una lista de las cosas que había que hacer para prepararse. De hecho, los que venían de lugares
lugares lejanos, en aquellas procesiones, cantaban salmos. Cuando las multitudes ascendían al templo, cuando venían en esas procesiones numerosas a las diferentes festividades y celebraciones religiosas, venían cantando salmos, especialmente los salmos entre el 120 y el 134, que se conocen como los salmos de ascensión gradual. Son salmos que la gente va cantando, preparándose mientras sube al templo, porque sabe que tiene que preparar su corazón para llegar al lugar de la presencia y de la gloria. Que no puedo venir con todas esas cosas que hay en mi corazón, de amargura, de resentimiento, de pecado, de actitudes, de relaciones dañadas, de odio, de venganza, de negocios, de dinero, de materialismo y todas esas cosas. Yo voy a tener un encuentro con Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Alguien dice amén esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, era una preparación, porque venir al templo no era algo sencillo. Venían al lugar de la gloria y de la presencia. No era un lugar sencillo. Y el adorador venía con la perspectiva clara. Voy al lugar más santo que hay sobre la faz de la tierra. Voy al templo. Pero esta gente, aquellos que venían a hacer sus negocios, vendedores y compradores, los dos, no reconocían eso, ni les importaba eso. Eran desatendidos, eran irreverentes. No había temor de Dios en sus corazones, y esto es grave, porque realmente es una actitud impía. Y cuando ese cristiano es peor que el impío, peor. El Salmo 36 dice que la base de la maldad del corazón de los impíos es que no hay temor de Dios en el corazón de ellos. Y lo peor que puede haber sobre la tierra no es un impío, un no creyente que no tema a Dios, es un creyente que no tema a Dios. Eso es peor. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Quizás alguien está pensando que el pastor, gracias por la lección de historia, muy bueno, que esta gente era terrible, pastor. Pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Permítame preguntarle algo sencillo. Por ejemplo, cuando vienes a esta reunión de hoy, ¿cómo llegas? ¿Cómo vienes? ¿Vienes anticipando que tendrás un encuentro con Dios? Yo sé que nosotros entendemos lo que este edificio es de otra manera. Nosotros lo entendemos. Sabemos que la iglesia somos nosotros, los llamados afuera, somos nosotros el pueblo de Dios y el templo de Dios. Pero escuche a alguien esta mañana para no equivocarnos. Estas reuniones tienen un aspecto tan santo y tan elevado como lo era el templo en aquellos tiempos. De hecho, yo voy a decir algo aquí que no he escuchado a nadie decir: no me tires zapatos. Porque si me tira zapatos le lanzo la bota que me regaló algo que mire como pesa. Yo voy a decir algo que le va a sacudir las raíces judías a alguien aquí. Aquí lo que pasa es superior a lo que pasaba en el templo. Porque aunque el edificio no es lo más importante, no es lo más sagrado, lo que pasa en este edificio lo es. Reciba a alguien esta mañana y como dice el otro: ¿qué pasa aquí? Conversaba esto con mi esposa. Usted tenga cuidado lo que hable conmigo, porque cualquier cosa que usted me diga puede ser usada en un sermón. ¿Okay? Porque ya vieron a Juan David que lo metía hasta ahí en las notas, ¿no? Y hablaba con mi esposa, ahí se reúne el pueblo de Dios. Y me dice: Ángel, no solamente se reúne el pueblo de Dios, ahí se reúne el pueblo de Dios para adorar a Dios. Aquí pasa algo grande, pero voy a decir, lo más grande que pasa aquí no es solamente que se reúne el pueblo de Dios para adorar a Dios. Lo más, porque desde mi punto de vista, perdón con todos los demás, lo que pasa en la reunión de la iglesia hoy en día es superior a lo que pasaba en el templo y a lo que sigue pasando hoy en el muro de los lamentos y lo que sea. ¿Sabe por qué es superior? Porque no solamente se reúne el pueblo de Dios para adorar a Dios, esto es superior, porque aquí está Cristo. Aquí está el Señor Jesucristo. Cristo está presente. No lo digo yo, ni lo dice un teólogo.
Eso lo dijo el propio Jesucristo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Se da cuenta, es superior. Aquí está Cristo. Y para el pueblo judío el templo también era ese símbolo de la gloria de Dios, de la gloria de Israel. Era el símbolo de la gloria pasada y era el símbolo de la gloria futura. Gloria futura que apuntaba a la venida de ese Mesías que entró triunfalmente. Ese Mesías al que todos recibieron cantando Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ellos, la gran mayoría, no entendió que el tiempo se había cumplido, que el Mesías había llegado y que ya la verdadera gloria de Israel y la verdadera gloria de aquel templo estaba allí, que entró humilde cabalgando en un pollino, hijo de asna, el Rey eterno, el Rey de gloria. Y lo que Israel anticipaba para el templo, nosotros, la iglesia, lo vivimos hoy. Porque cuando la iglesia se reúne, Cristo está presente. Yo sé que esto va a trabajar en la mente de algunos de los que estamos acá y va a decir, de verdad que tengo que ser un poquito más reverente y poner el celular en mute. Porque esta reunión es santa. Por eso cuando vengo a estas reuniones superiores al templo, en el hecho de que Cristo está aquí, debo reconocer su presencia, reverenciar su majestad. Por eso pregunto, ¿qué hay en tu mente cuando vienes a este lugar? ¿Cuál es tu actitud mientras estás en esta reunión? ¿Estás reconociendo su presencia y como resultado estás siendo reverente? ¿O estás mirando qué ropa se puso el otro? ¿O pensando que los frijoles lo habré dejado en el fogón? ¿O qué pasó? O mirando el teléfono y entrando a Facebook y viendo quién le dio like a esa foto que pusiste ayer así. La gente le pone like porque no hay un botón de dislike. ¿Ok? So, no están siendo sinceros contigo porque aunque te vea feo, decir que es lindo que quedaste en esa foto. No digo preferencia. ¿Qué hay en mi mente cuando estoy aquí? Yo he tenido la puntería, porque no creo en la suerte, de estar allá arriba en algún momento y sin querer he mirado a veces para contar y he visto algunos teléfonos en un lugar donde no tienen que estar. I'm sorry. Entonces después vino, no recibí nada. ¿Qué vas a recibir si lo que estabas en un Twitter? Leyendo los tweets de Donald Trump. Bueno, ya no lo pone. Le voy a decir el problema con eso. El problema con eso es que ese comportamiento, escuche a alguien, esto es Semana Santa, aquí lo voy a tener la semana entera aquí. Pero usted tiene que recibir esto. Esa actitud es muy similar a la de aquellos que tomaban el templo como un atajo, como un camino común y corriente y eran negligentes y apáticos a la realidad de la presencia de Dios. Esa actitud es similar al comportamiento irreverente, descuidado, desinteresado ante la grandeza y la santidad de Dios. Y escuchen, es posible que nosotros también, ¿sabe lo que pasó con esta gente? Que ya eso era rutina para ellos, ya se había vuelto como algo casual. El templo, los años, esto es algo casual, por aquí pasamos y nada, perdió su valor. Es posible, escuchen, que nosotros también nos volvamos tan casuales en tal grado que esto que hacemos aquí pierda su valor. ¿Sabe por qué muchos cristianos se van a la playa y no a la iglesia el domingo? Porque esto se ha vuelto rutina y para ellos ya no tiene tanto valor. La playa es mejor, los amigos es mejor, la comida es mejor y el fútbol es mejor, especialmente si es el clásico. Que esto se convierta en algo tan rutinario que Dios diga: y cuando fuiste, todo lo que cantaste y todo lo que dijiste, la ofrenda que me diste, no significó nada para mí. Es posible que nuestra asistencia a estas reuniones se torne en una rutina religiosa, que vengamos semana tras semana y cantemos canción tras canción y nos encontremos que verdaderamente no estamos adorando a Dios. Porque a Dios se honra con el corazón y con la obediencia.
Esa es en parte la realidad de la falsa adoración. Es negligente y apática a la presencia de Dios, es irreverente ante la grandeza de Dios. Y eso es lo que Jesús está enseñando a aquellas personas, y es lo que Jesús nos está enseñando y advirtiendo a nosotros hoy. Hay un tipo de adoración que no es adoración, que es falsa, que no honra a Dios. Y eso es el vicio, el círculo, mejor dicho, vicioso del que habla Juan David de semana tras semana, porque somos negligentes para con nuestro llamado y no estamos honrando a Dios, porque Dios no es honrado cuando somos espectadores. Y esa es la tentación hoy en día para las iglesias y para los pastores, dirigir espectáculos, llenar las iglesias de espectadores, gente que venga como quien viene a pagar por un show, que canten lo que la gente le gusta que se cante, que escuchen lo que la gente quiere escuchar, que pongan plata en el cofre y que vuelvan a poner plata en el cofre y que vuelvan la semana que viene y que traigan un amigo para que también sea cautivado por el espectáculo y se cante lo que quieran ellos que cante y que se escuche y se hable lo que ellos quieran escuchar y que el amigo también pague por el show y vuelva y pague por el show y regrese el próximo domingo y traiga otro amigo. Ya se da cuenta del ciclo de espectadores, ¿no? Dios no es honrado en el vicioso ciclo o círculo de espectadores. Dios es honrado en el corazón, la obediencia de adoradores. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia no es un show, la iglesia no es un espectáculo donde yo pago, me siento y dame. Que viene la iglesia, oh bendito sea Dios, la iglesia también y la reunión es un lugar de mi encuentro con Dios, mi adoración corporativa, donde voy a honrar, oh bendito sea Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no es un show. Por eso si cantan excelente 100%, no se equivocan en un tono, en una letra. Pero si se equivocan y no tocan el tono ni tocan la letra, yo sé que aquí hay corazones que están adorando a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y tratamos de hacerlo con excelencia. Por usted me he escuchado decir varias veces que la excelencia no es ser mejor que. La excelencia es dar lo mejor de ti. No es ser mejor que otro, es dar lo mejor de tu vida. Alguien dice amén esta mañana, bendito sea el nombre del Señor. Por si hay falsa adoración, y ahora me voy a mover rápido para que llenen sus espacios. Los espacios en blanco y el espacio que ya tienen en el estómago. Vaya almuerzo. La verdadera adoración, por su parte, reconoce y celebra la presencia de Dios. El que adora de verdad sabe delante de quién es. Alguien dice amén esta mañana. Oh bendito sea Dios. Por un lado están los negligentes y apáticos, pero por el otro están aquellos que reconocen la realidad de Dios, la presencia de Dios. Nosotros sabemos que en la era de la gracia, después de la muerte de Jesús, la presencia de Dios no está localizada ni centralizada en un lugar específico. De hecho, antes de partir, el Señor Jesús dijo: he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no solamente los domingos. La presencia de Dios está siempre con nosotros. Esto es un aspecto fundamental, esencial de la fe cristiana. Pero el hecho es que aunque es un asunto que sabemos, no es una realidad que siempre experimentamos. Lo que estoy diciendo es que aunque sabemos, porque Dios lo ha asegurado y lo ha prometido, muchas veces andamos como que no es verdad que Él está conmigo. Pero en el mejor de los casos vivimos como que hay áreas, lugares, asuntos, conversaciones, relaciones en nuestra vida donde Dios no está. Y si hay algo que necesitamos tener, es una continua conciencia de la presencia del Señor, donde quiera que voy. Y si es así, quizás entonces hasta la manera en la que oramos necesite cambiar el enfoque. De decir: Señor, te pido que hoy estés conmigo. No tiene que pedirse, Él te lo prometió. Yo sé cuál es la idea detrás de eso. Pero ¿qué tal si cambia la oración y dice: Señor, te pido que donde quiera que yo vaya hoy, tenga presente que tú estás conmigo? Oh, eso cambia, ¿no? Que tú estás conmigo, que tú eres la realidad presente. Ayúdame a no andar de manera tan casual en la vida, a tomar las cosas con tanta rutina que se me olvide que tú estás conmigo. Y celebra esa presencia de Dios contigo. Cuando te levantes en la mañana, celebra. Gracias. Gracias, Dios, porque estás conmigo.
estuviste en el sueño, estarás en el día. Porque la adoración verdadera reconoce y celebra que Dios es Jehová Shammah. Tenían una palabra incluso los judíos, el Dios que siempre está, el Dios que está allí. Pero además, en primer lugar, la verdadera adoración reconoce y celebra su presencia. En segundo lugar, se postra ante su grandeza y su majestad. B, se postra ante su grandeza y majestad. Necesito la pantalla. I need the screen. Se postra ante su grandeza y su majestad. Obviamente, esto sí requiere momentos específicos y lugares específicos. Quizás usted lo tiene en su casa o incluso en el trabajo como lo tiene en el mar. Y le voy a hacer esta pregunta: ¿a cuántos de ustedes les gusta el mar, la playa? ¿Cuántos les gusta? Levante la mano y a ver cuántos les gusta el mar. Okay. Ustedes saben que como cubano y balsero, el mar es mi preferencia, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a la playa a ver salir el sol, orar, cantar? ¿Cuántos les gusta? ¿Verdad? O quizás a usted no le gusta la playa, pero le gustan los montes, esas montañas impresionantes. A mí me fascina la creación. Ahora escuche lo que dice Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Está en la playa. Levanta los ojos y mira quién hizo ese mar. Él saca y cuenta su ejército. Mira el cielo, las estrellas. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Dice, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Por eso cuando veo las maravillas de la creación, me lleno de asombro. No solamente por la belleza de la naturaleza creada, sino porque esa creación me dice a mí que hay un ser supremo que trasciende a todas las cosas creadas. ¿Quién es el autor, el artista, el todopoderoso creador de todas estas maravillas? Esa creación, esa maravilla me habla de su grandeza, me habla de su majestuosidad. Entonces, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su centro. ¿Qué canta tu corazón? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón ¿cómo no se sentirá el Padre de aquellos adoradores que reconocen su grandeza y se postran ante su majestad? Por un lado, la falsa adoración es irreverente a la grandeza y la majestuosidad de Dios, pero la verdadera adoración ante tal grandeza no tiene otra opción que postrarse, humillarse y adorar. Porque el Dios que adoramos es el que hace salir el ejército de los cielos, el que colgó la lumbrera en el firmamento, incluso le puso nombre. Pongan el nombre que le pongan. Pérgamo, CJ 475, como le ponen los científicos. Lo que quiero decirle con esto es que nuestra oración debe ser: Dios, ayúdame a nunca perder la perspectiva de tu grandeza. Mi consejo es que usted no permita que la rutina, que la religiosidad,
que lo ocupado de la vida, sus negocios, los asuntos diarios, hagan que usted pierda esa perspectiva. No permita que esas y otras cosas arruinen aquello que es lo más bello. Que esto no se vuelva tan rutinario y casual que usted deje de llenarse de asombro ante el Dios grandioso. Así que cuando nuestra adoración, y porque nuestra adoración es teocéntrica, reconocemos y celebramos su presencia, nos postramos ante su grandeza, pero algo pasa también. Cuando la adoración es enfocada en Dios, nosotros reflejamos su santidad. Esto es algo que hoy no se habla en la iglesia. Vamos a hablar de otra cosa, pero no de santidad. Y hablo de la santidad individual y la santidad corporativa del pueblo de Dios. La iglesia es un reflejo de su santidad. Usted vuelve a Marcos, volvemos a Marcos capítulo 11, lo que está pasando allí. Jesús ha llegado a esa área del templo y comienza a mirar las mesas y a echar a los que negociaban allí y a impedir que atravesaran el templo con sus cachivaches y sus cosas. Lo que está pasando aquí, les decía que el templo se había convertido en ese lugar de mercado, y la razón incluso era supuestamente religiosa, porque lo que pasaba era que la gente venía al templo y tenían que ofrecer animales en sacrificio, y entonces pues, vean, lo compro en la entrada en el atrio aquí, lo compro en la entrada y yo lo llevo y ya, y entonces gente venía de otras naciones a pagar los impuestos del templo. Había impuestos del templo, es una buena idea, creo que el Comité de Finanzas debe empezar. ¿No? Y entonces que traían las monedas de otra nación y la cambiaban allí, todo era un revolú, todo era un cambiando y negociando, así que hay un movimiento mercantil aquí enorme. Yo estuve en Jerusalén, le dije, y transité por las calles, estuve por ejemplo, lo que se reconoce como la Vía Dolorosa, aquella vía por donde transitó Jesús, ¿verdad? Cargando la cruz, Vía Dolorosa, y están las diferentes que se conocen como estaciones, pero hermano, usted va allí y los que han ido allí saben que eso está lleno de negocios por todos lados. Estrecha la callecita, hay negocio. Y hay algunos lugares hasta que yo no sé lo que venden allí, pero el olor no es muy agradable, no es incienso, por cierto. Y yo vi eso, y yo pasé y de repente me pegó, ¡pah! Pero momento. Me imagino que, porque eso fue lo que pudo haber estado pasando en parte, porque ves todo esto en las calles, ves todo esto en el pueblo. Mire, le voy a decir algo, si lo que hemos hablado aquí ahora le ha ministrado, no se vaya, reciba esta parte, porque esto es profundo, liderazgo de la iglesia, lo que el Señor me ha mostrado en esta palabra aquí, le voy a comunicar, especialmente al liderazgo de esta iglesia. Presten atención, porque lo que está pasando es que hay actividad de comercio, de mercado, de peste, de mal olor en la calle del pueblo, en el camino al templo, los negocios, y cómpreme mi camello, todas esas cosas. ¿No? Visteces de camello, sancochados, ¿no? Liderazgo de esta iglesia, miembros de esta iglesia, pueblo. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando Jesús llega al templo, lo que ve en el templo es lo mismo que ve en el mundo. No hay diferencia. El templo no refleja la presencia y la santidad y la majestuosidad. Lo que está pasando en el templo es lo mismo que está pasando en la calle, es lo mismo que está pasando en el mundo. Vamos, alguien que reciba esta mañana, porque llega al templo y no es diferente. Escuche, iglesia y pueblo de Dios, el lugar de la gloria de Dios, el lugar de la adoración a Dios, el lugar de la morada de la gloria y la presencia de Dios, no era diferente al mundo. Bomba. Y aquí es donde podemos entonces apreciar la importancia de lo santo y la santidad de Dios. Porque con lo que Jesús hace está diciendo, este no es lugar para esa cosa. Este es un lugar que ha sido apartado para Dios. Eso es en esencia lo que la palabra santo significa: separado para Dios, apartado para Dios. Pero aquí no hay nada diferente al mundo, y eso es desafiante para nosotros, iglesia, como pueblo de Dios, porque nosotros también estamos llamados a ser santos,
como Él es santo. Y aquí necesitamos de tenerlo como creyentes individuales, como familias cristianas y como iglesia de Cristo. Y necesitamos preguntarnos, no si la iglesia tiene tal o más cual música, no si la iglesia tiene un lindo y grande edificio, no si tenemos la super pantalla LED, o si hacemos tremendas actividades, esfuerzos misioneros, o si tenemos esto o lo otro. Necesitamos preguntarnos si la iglesia está reflejando la santidad de Dios en el mundo. Esa es la pregunta. Si la iglesia está brillando con la luz del Señor en un mundo de tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos el templo de Dios. Individual, pero también corporativamente. Y estoy hablando de algo más que la música que cantamos. Estoy hablando de nuestras vidas y de la manera en que conducimos nuestras vidas, de la manera de relacionarnos los unos con los otros. Si estamos siendo diferentes en el mundo o si no lo estamos siendo. Y eso lo podemos llevar a planos personales. Preguntarme, por ejemplo, ¿en qué paso la mayor parte de mi tiempo que la dedico? O la manera en que crío a mis hijos, la manera en que conduzco mi matrimonio, mi hogar, mi dinero, mi finanza. ¿Refleja eso la santidad de Dios? Cuando la gente nos ve, ¿qué dice de nosotros? Cuando ve a la iglesia, ¿qué dice de la iglesia? ¿Ese es el lugar de la gloria? ¿O esos son igualitos que los del mundo? Esto está duro, hermano. Bienvenido al Domingo de Ramos. Y quiero aprovechar para reconocer y agradecer a los hermanos y hermanas que ayer fueron a hacer esa labor de amor en una casa de nuestra comunidad de iglesia. Déjeme decirle que varias cosas grandes pasaron allí. Ustedes fueron el primer lugar de bendición a esa familia. Más que eso, ustedes a quienes estaban sirviendo no era esa familia, era Cristo. Pero algo grandioso que pasó allí fue que el testimonio en aquel vecindario fue de que hay una iglesia que hace más que hablar. Hay una iglesia que sabe servir y reflejar el carácter de su Dios. Aleluya. Hay una iglesia que refleja la compasión y el amor de Cristo. Y gracias por poner en alto el nombre de nuestra iglesia, el nombre de Cristo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo santo. Y cuando nuestra adoración es teocéntrica, nuestra vida refleja la santidad de Dios. Por eso también necesito preguntarme en lo personal, 5 minutos más. ¿Qué áreas de mi vida no están reflejando la santidad de Cristo? Y también necesitamos vernos como iglesia corporativamente. ¿Qué áreas de la iglesia no están reflejando la santidad de Cristo? Y déjeme decir, es más fácil hacer lo segundo que lo primero. Es más fácil para mí pararme aquí, analizar la iglesia y decir, en esto no estamos siendo santos como Él es santo. ¿No? Es más fácil hacer eso que mirarme a mí y decir a mi izquierdo, en esto no está siendo santo como tiene que ser santo. Hay personas que son así. Hemos tenido personas así en la iglesia, que eran muy rápidas para señalar los errores de la iglesia, especialmente los errores míos, los pecados de la iglesia, pero nunca los vi pararse y autoexaminarse, autocorregirse y decir, yo tengo que cambiar en mi vida. Es más fácil mirar lo que otros tienen que cambiar que lo que yo tengo que cambiar. Pero si somos justos y queremos hacer lo correcto, primero tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y si amamos a la iglesia, necesitamos ver qué cosas no están reflejando su santidad y simplemente arrepentirnos y cambiar. No criticar, cambiar. Y mira la parte final de esta historia en el contexto del Domingo de Ramos. Dice, verso 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí Jesús está usando al final las palabras de Jeremías 7:11. Una ocasión en la que Dios reprende al pueblo por la forma en que estaban conduciendo los asuntos del templo. Y al principio está hablando de Isaías capítulo 56, léalo después. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Isaías. Note, casa de oración para todas las naciones. Voy a concluir con esto. En los tiempos de Jesús, el templo tenía 4 áreas principales para que la gente se congregara. Tenía voy a empezar de dentro hacia afuera. Tenía el lugar santísimo, ¿verdad? El lugar santo. Y les dije que tenía una imagen, pero se me olvidó subirla al sistema. El lugar santísimo, el lugar santo. Tenía los afuera, los atrios, como un courtyard, como un patio. El atrio de los sacerdotes levitas. En la parte de atrás del lugar santísimo, afuera, obviamente, el lugar santísimo, tenía el atrio de Israel. Les decían que era el atrio de los hombres, pero el atrio de Israel, el atrio de los hombres.
Y entre el atrio de los sacerdotes, en la parte de afuera, tenían el atrio de las mujeres. Las mujeres no podían entrar donde estaban los sacerdotes, mucho menos donde estaban los hombres, ninguno de ellos. Ninguno de ellos podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Todas estas cosas estaban bien así. Pero en la parte externa, lo más afuera, tenía lo que se llamaba el atrio de los gentiles. ¿Por qué tenía el atrio de los gentiles? Porque Isaías había profetizado, otros profetas lo dijeron, el Señor Jesús lo está recordando, que la casa de Dios, el templo de Dios, no fue construido solamente para Israel, para que Israel adorara, sacrificara y orara. No fue construido para todas las naciones, o la gente de todos los pueblos iba a venir ahí. Esto es profundo lo que está pasando acá. Porque yo le pregunto, ¿dónde cree usted? No me responda, que estaba todo este movimiento mercantil. En el lugar santísimo, ni modo, ni loco, ahí no puede estar. En el lugar santo, no, mucho menos. En el atrio de Israel, de los hombres, no, en el atrio de Israel, no, por favor, toda esa porcada. En el atrio de los sacerdotes, no, mucho menos. En el atrio de las mujeres, bueno, lo pensamos, pero no nos decidimos, dijeron los machistas judíos, ¿no? No, tampoco, en el atrio de las mujeres, son las mujeres santas de Israel. ¿Dónde cree usted que estaba todo este mercadeo? En el atrio de los gentiles, ¿cierto? Ahí estaba. ¿Y cuál es el problema con eso? Sencillo, que el lugar designado para que las personas de otras naciones vinieran y tuvieran un encuentro con Dios, porque esta gente sabía que Dios había dicho que su casa sería llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ellos se desatendieron del asunto y le dieron prioridad a sus negocios y a sus asuntos y se convirtieron ellos mismos en un impedimento en vez de ser luz a las naciones, en vez de crear la oportunidad de que las naciones vinieran. Dijeron, no, aquí vamos a poner un mercado, aquí hay que hacer plata. Ocúpame el atrio de los gentiles y que se la arreglen los gentiles como puedan. Le digo esto para decirle el último punto en su bosquejo. La adoración enfocada en Dios, teocéntrica, es un canal para que otros conozcan a Dios y le adoren. La adoración teocéntrica es un canal para que otros conozcan a Dios y le adoren. Permítame decirle que este es un problema, y ahora sí, que nos afecta a nosotros, la iglesia de Dios. Y una tentación, que nos enfoquemos tanto en nosotros, en lo que hacemos, en cómo lo hacemos, que nos desviemos del propósito. Que todo lo que hacemos aquí debe conducirnos y debe impulsarnos hacia afuera, a que otros conozcan a Dios, le sirvan y le adoren. Que todo lo que hacemos aquí debe impulsarnos y llevarnos a proclamar la gloria de Cristo a las naciones. Porque la realidad es que la adoración es la meta de la misión. ¿Por qué hacemos misiones? Porque personas necesitan ser salvas para convertirse en adoradores del reino. Hacemos misiones para que otros le conozcan. Evangelismo para que otros le conozcan y otros le glorifiquen. Hablamos a otros de Cristo para que conozcan a Cristo, se entreguen a Él, le sirvan a Él y vivan para su gloria y le glorifiquen a Él. Así que en el marco de la entrada triunfal, Jesús nos enseña acerca de la verdadera adoración. ¿Quieres ponerte de pie? Le puse en sus notas, si quiere leerlo conmigo, lo puede leer o puede abrir su Biblia, versión Reina Valera de 1960, Salmo 24, 7, 8 y 10, 7 al 10. Lo tienen, está en sus notas también, Salmo 24, verso 7. Nos enseña acerca de la verdadera adoración del Señor en este pequeño episodio que registra ahí el Evangelio de Marcos y los otros evangelios también. Ahí hay cosas profundas aquí, desafíos profundos para nuestras vidas. Salmo 24, verso 7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Quiere repetirlo conmigo si lo tiene? 1, 2 y 3. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. ¿Alguien dice amén esta mañana?
por la realidad de lo que has transmitido, impartido en nuestras vidas hoy. Perdónanos, Señor, cuando nuestra adoración ha estado desenfocada, no ha estado centrada en tu persona y en tus propósitos, en tu carácter, en tu santidad. Perdónanos cuando a veces, Señor, hemos actuado y tomado rutinariamente, casualmente las cosas de Dios, cuando le hemos restado valor, cuando le hemos dado prioridad a otras cosas y no a nuestra adoración a ti. Pero Dios, hoy te pedimos perdón como iglesia. Señor, me humillo delante de ti y te digo que te pido que me ayudes como líder pastor en esta iglesia y al liderazgo de esta iglesia y a todo el pueblo que se congrega y te sirve en esta iglesia, a que, Señor, nos demos cuenta de esas actitudes que nos reflejan tu santidad, especialmente en la manera en que nos tratamos mutuamente, esos pleitos y desacuerdos que no tienen sentido, que volvamos a ti arrepentidos. Ayúdanos a ser la iglesia, Señor, que refleja tu santidad aquí dentro, pero sobre todo allá afuera en el mundo. Ayúdanos a ser esa iglesia, te lo pido, Padre. Y, Señor, en lo individual, cada persona, cada uno de nosotros, muéstranos esas áreas en las que no estamos reflejando tu santidad. Y ayúdanos en el poder del Espíritu Santo a cambiarlas. Señor, mira a algunos de nosotros si estamos simplemente yendo a la iglesia como espectadores rutinarios o como adoradores que adoran en espíritu y en verdad, como quien viene anticipando un encuentro contigo. Y ayúdanos a vivir de manera, Señor, que cambiemos la rutina y la religiosidad por comunión y adoración apasionada, agradecida. Padre, y que en todo lo que hacemos y en nuestra adoración, tú te glorifiques de manera tal que podamos, Señor, atraer a otros a ti, que seamos instrumentos para ganar a otros para ti, de manera que ellos también reconozcan tu presencia y se postren ante tu grandeza. Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora te pido que esto sea lo central en cada familia aquí representada. Que nuestros hogares reflejen en su comunidad la santidad de Dios. Ayúdanos, Padre. Te pido, Dios, ahora que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los que está aquí presente, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo adorador del Rey de Reyes, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Feliz Domingo de Ramos. Vaya con Dios, recuerden las actividades de esta semana y les esperamos. Jesús es el Señor.